Y nos vamos de Chichiriviche. La verdad que hemos pasado unos días. Vinimos para quedarnos 2 días, nos quedamos como 5, creo. Nos han tratado de maravilla. Si quieren ver las bellezas que hay en este lugar, los invitamos a que vean el episodio anterior. Pero hay mucho por seguir recorriendo acá en el estado de Falcón. Así que es hora de emprender ruta y nos vamos a un punto sumamente emblemático acá en Venezuela. Tuvimos una paradita en la ruta que yo quería mucho volar el dron acá. Pero bueno, justo está lloviendo. Pero miren la cantidad. No había visto para el horizonte. Mirá la cantidad que hay. Una cantidad impresionante de flamencos acá saliendo o entrando de Chichiriviche. Es una belleza esto. Buenas. ¿Hacia dónde van ahora? Hacia Adícora. Adícora. Sí, para conocer los médanos de Coro y demás. Bueno. Adelante. Qué bueno, gracias. Un gusto. Para mostrarles en el mapa en qué partecita de Venezuela estamos. Ya hace un mes que estamos en Venezuela. Nosotros entramos por acá, por Cúcuta, pasamos por Mérida, Barinas, Barquisimeto, Valencia, Caracas. De ahí volamos a Canaima, que está como por acá. Después nos fuimos a Los Roques, que está como por acá. Regresamos todo por Caracas, Colonia Tovar, Maracay. Y nos vinimos a ese puntito que era Chichiriviche. Y ahora estamos tomando toda esta ruta para ir hacia la península de Paraguaná, que es ahí arriba. Fíjense qué cerquita que estamos de Aruba y Curazao. Y si bien llevábamos viajando unas 2 horas y media aproximadamente, bien cerca de la costa, no habíamos visto el mar desde que salimos de Chichiriviche. Y justo hablamos de una curva y nos apareció esta vista fabulosa del Caribe. Se alcanzan a apreciar sus colores ahí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Adelante. Gracias. ¿Tú eres lo de los videos en TikTok? Eso mismo. Hola, buenas tardes. ¿Todo Buenas. bien? Para los médanos de Coro. De Chichiriviche. ¿Cómo? Sí, tenemos el GPS acá. Bueno, gracias. Hasta luego. Hola, buenas tardes. Hola. Yo los he visto en TikTok. ¿Ustedes son los que son de dónde? De Argentina. De Argentina, Sí. ¿más lejos? Sí, hace 3 años y medio que vivimos viajando en motorhome. Chao, pues. Muchas gracias. Gracias. Un gusto. Hasta luego. Luego. Tercer alcabala que nos saludan por TikTok. En este mes en Venezuela les hemos mostrado montaña en los Andes venezolanos, los llanos, la gran sabana, el Caribe, cayos, lugares preciosos y ahora les vamos a mostrar Desierto, así como lo están escuchando, hay un desierto que nos dijeron que parece el desierto de Sahara. Nos vamos a meter en los médanos de Coro. Si seguimos por esta ruta derecho, nos vamos ya directo hacia la frontera con Colombia, pero vamos a desviar para entrar a la península. Sí, nos sorprendió muy linda toda esta parte acá cuando llegamos a Coro. Se ve bastante bien arreglada. No, había un cartel que decía desvío, porque la ruta iba por aquel lado, pero miren cómo los médanos han tapado. Lo que nos decían acá es que hay que ir con mucha precaución en esta ruta porque, miren, ahí se puede apreciar también cómo la arena de los médanos va tapando la vía. Bueno, y miren, ahí se ve bien
la península, y los médanos están en toda esta partecita que une la península con el continente, que vamos a ir con mucha precaución, pero disfrutando de este paisaje, que miren lo lindo que se ve. Al lado de la ruta se ven un montón de cactus bien finitos y altos, pero acá digamos ya no se ven tantos médanos de arena, sino hay como estos montículos más pequeños, pero obviamente un paisaje bastante bien Árido. árido. Lo que sí, dos cosas. El viento, que podrán ver cómo se mueve la vegetación, y recién nos bajamos para hacer cambio de piloto, el calor que hace, encima son las 2 de la tarde. Acá la ruta va pegada al mar, pero miren el color chocolatoso del mar. Yo no sé si es circunstancial o es así por la zona, por los vientos, que está muy movido, que hay mucha arena, desconozco. Si alguien en los comentarios nos puede decir si es normal o es una situación anormal la que estamos viendo acá. Y acá al costado de la ruta estamos viendo un montón de casas, todas abandonadas. Parecía ser un pueblo abandonado. Antes de llegar a nuestro destino final, que es el punto emblemático que les decíamos, vamos a hacer una parada en Adícora. Fíjense que el nombre de la ruta es Carretera del Viento. Impresionante. No sé por qué será el nombre. La verdad que no sé a quién se le habrá ocurrido. No se alcanza a apreciar acá porque la vegetación está muy baja, pero se escucha el ruido y cómo se mueve la camioneta, el viento que hay, y el mar sí se puede ver que está bien movidito. Y hemos llegado a Adícora, miren. Estamos frente al mar. Nos contaron que este lugar es uno de los mejores spots para poder hacer kitesurf. Y los chicos de la Casa Rosada, que es esta posada que está acá, nos escribieron para poder dejar la jacuneta en un lugar seguro, tranquilo. De todas maneras nos dijeron que este lugar es muy tranquilo. Así que miren la vista que tienen acá frente al mar. Nos estaban contando recién que esto es un golfo. Entonces, cuando no hay brisa, acá se ve turquesa hermoso, y cuando hay viento, como está ahora, que está muy movido, y por eso se ve con ese color marrón que les veníamos contando cuando veníamos por la ruta. Buen día, jacuneros. Miren quién apareció por acá. Después de varios días volvimos a preparar unos ricos mates. Vamos a... Porque estamos dentro de la camioneta con aire Sí, acondicionado. no, si no, no se puede estar. Y vamos a comer unos pasteles, que es súper común acá. Lo hemos mostrado ni bien entramos a Venezuela. Estos son de queso, son como unas empanadas fritas de queso o de carne, y las comen un montón en el desayuno. Así que mate en mano, desayuno listo, salimos a recorrer la península. Bueno, esta alcabala sí que nos sorprendió porque estamos realmente en el medio de la nada. Hola, buen día. Muy buenos días. ¿Cómo Buenas. va? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. ¿De dónde viene? Disculpe la pregunta. De Adícora, y estamos yendo a conocer el Cabo San Román. Vamos a pasar el día y regresamos. Esto es que una... Es una casa rodante. Acá vivimos viajando hace 3 años ya. Venimos de Argentina y... ¿Eso permiso de tránsito? No te gusta. ¿Ya tienen días por aquí por zona? por acá, por Falcón, hace una semana más o menos que estamos. A Adícora llegamos ayer. El caballero sí está amable, pero echa un chequeo, por favor. Sí, claro. Permiso, mano. Hola, ¿cómo estás? Yo te sigo en Instagram. Qué buena onda. Buenísimo. Me disculpan, brother. Trabajo, pero...
vengamos y nos volvamos. Bien, ¿y dónde está tu pana? Listo. Estaban revisando la casa rodante, así que Bueno, nos habían 8 minutos duró el control. nos habían advertido que esta zona es, no sé si peligrosa, pero nos dijeron vengan de día porque es una zona de tráfico de contrabando hacia Aruba y Curazao, los dos. O a... O sea, no sé, desde ahora para ubicarlos en el mapa, nosotros estamos llegando a un punto muy emblemático acá de Venezuela y está muy cerquita. De hecho, dicen que de noche en un lugar que vamos a llegar No, y creo que de día también se ven las montañas. se ve Aruba, por lo menos. Entonces nos dijeron, de día está todo tranquilo, de noche a veces no es bueno estar ahí, no es que les vaya a pasar nada malo, pero dicen que es zona como de contrabando. Entonces hay que tener cuidado. Y así que la alcabala fue súper exhausta, súper amable el personal, pero bueno, abrió todos los almohadones, la ropa, sí, un montón. Yo pensé que se habían demorado porque querían conocer el motorhome, porque el otro chico bajó diciendo que todos querían sacarse fotos con el motorhome. No, o sea, revisó y me dijo perdón de mi trabajo, pero se puso a revisar súper... Es la primera vez que, o sea, debe ser el primer control que nos revisan así. Sí, pero nada, espectacular y aparte aclaró que él estaba haciendo su trabajo y así que súper bien. Pero bueno, y me aclaró que hay otro alcabal igual que esta allá en Cabo San Román. el Cabo San Román. Sí, le pregunté si era segura esta zona, nos dijo que sí, como tranquilos, pero se van a encontrar con otra alcabala allá. Hemos llegado a las salinas de Pumaragua, que se caracteriza por tener diferentes colores del agua. Hay unas partes que son más rojas, como esta, y contrasta con el turquesa del mar y de otras salinas. Vamos a venir más tarde porque con la ubicación del sol, cuando esté un poquito más arriba, se ven mejores los colores. Así que ahora vamos a seguir viaje y de regreso vamos a hacer una paradita por acá. Miren las montañas de sal acá. Estas se ve que ya las tienen listas como para cargar en un camión o algo. Me llama mucho la atención que haya una autopista acá, porque nosotros vamos a hacer turismo a ver un faro, pero no hay absolutamente nadie. Lo que, no sé, me hace pensar si en algún momento había mucho tráfico de camiones o por la salina. Mirá los flamencos. A ver. Ajá. No sé si lo voy a poder llegar a filmar. Sí, ahí se ve. O si en algún momento había algún puerto marítimo acá, algo que amerite la autopista. Y miren dónde hemos llegado. Espero que se escuche algo con el viento que hay. Estamos en el faro, en el Cabo San Román, el punto más al norte de Venezuela. Impresionante estar acá. Es un lugar muy inhóspito, muy inhóspito. Vamos a hacer una vuelta con mucho viento. Pero vinimos a un rinconcito del faro para buscar un poco de reparo, porque literal el viento te empuja, te lleva. Qué pedazo de obra, el tamaño que tiene. Parece una torre de un castillo. Que tiene el faro. Y nos habían dicho que si la visibilidad lo permitía, de acá se podía ver Aruba. Pero no sé vos, pero yo... Yo ya lo vi. No me mientas. ¿En serio? ¿A dónde? Mentira, me estamos jodiendo. Miren. Para que ahora lo perdí. Allá. Vamos a poner una flechita. Ahí se alcanza a ver una penita, una línea por arriba del horizonte. Sí, una montañita. Eso, bueno, eso es Aruba. Dicen que de día se alcanza a ver eso, que son como unas montañas o sierras, no sé qué exactamente. Y de noche, si uno sube al faro o desde acá, o sea, nos mencionaron como que desde arriba del faro se ven las luces de Aruba. Recién veníamos mirando en el mapa y hay menos de 20 kilómetros desde esta costa a la costa de Aruba. De hecho, dice que cuando vienen a hacer kitesurf, se van haciendo kitesurf porque está re cerquita. No va a querer aprender a hacer kitesurf solo por eso, para llegar a Aruba. Estamos tan cerquita de Aruba, pero bueno, por eso mismo también, por esta cercanía, dicen que es una zona
y por lo inhóspito que es, no nos recomendaron quedarnos acá de noche y demás, porque bueno, por el tema del contrabando y todo. El dron obviamente que se va a quedar guardadito. Sí, no, porque ese sí, sino con los livianitos que es, llega derecho a Aruba o a Curazao, que está bastante cerca. Yo estoy sorprendida con la cercanía que estamos de estos dos lugares, que en algún momento Hakuna Matata por el mundo va a ir a conocer Aruba y Curazao, pero eso será en otra oportunidad. Hace unos años atrás, no tengo exactamente la certeza de cuándo, pero nos contaban que habían ferries que de acá iban a Aruba, entonces era como muy común ir o por el día o iban para allá y volvían. Ojalá que eso en algún momento se pueda volver a hacer, porque la verdad es que por lo cerquita que están es una muy buena manera de poder llegar a las islas, que hoy en día solamente, por lo menos desde mi conocimiento, se puede llegar solo en avión. Bueno, y acá estamos con el zoom al máximo y se alcanza a ver unas torres que nos habían dicho, si mal no recuerdo, me parece que era refinería, pero no estoy segura. Sí, bueno, no estuvimos en Aruba, pero podemos decir que hemos visto Aruba. A unos 20 kilómetros, ¿no es cierto? Pero lo vimos. Y acá encontramos una placa que fue un poquito difícil de leer, pero lo que dice es que el Cabo San Román es el punto más septentrional de la República de Venezuela y que se erige sobre un lugar que fue de nuestros ancestros originarios, los caquetíos, quienes ocuparon los amplios territorios en el occidente de Venezuela, las islas de Aruba, Bonaire y Curazao. Y que el 9 de agosto de 1499, que era el día de San Román, fue el día que los colonizadores avistaron esta tierra por primera vez y por eso le dieron el nombre de San Román a este punto. Dice que es esta importante estructura que vemos ahí a nuestras espaldas es en homenaje a hombres y mujeres indoamericanos en la lucha por la libertad. Si bien el Cabo San Román es el punto más al norte de Venezuela, no es el punto más al norte de América del Sur. Ese lugar se encuentra en Colombia, es Punta Gallinas, y se encuentra en la zona de La Guajira, que esperamos estar visitando próximamente y pudiéndoles mostrar ese lugar tan icónico para nosotros todos los sudamericanos. Y nos despedimos del Cabo, el Faro San Román. A mí me gustan estos lugares. Ya estuvimos en su momento en Argentina, en el punto más austral de Argentina, en Cabo Vírgenes. Vayan a ver ese video si no lo vieron. En Brasil estuvimos en el punto más oriental de Sudamérica y ahora estuvimos en el punto más norte, más septentrional de Venezuela. Un poquito de viento bien, nada más. Yo le hubiera bajado un par de puntitos, pero estuvo muy bien. Lo que me llama la atención es que todas esas piedras que se ven acá, para mí es coral. Esta es la piedra y acá se ve un poquito mejor. Por favor, corríjame si estoy mal, pero no sé, me da la sensación de que cuando hacemos snorkel y todo eso parece ese tipo de piedra. Pero bueno, los dejamos con esta hermosa vista del faro. Miren lo al norte que estamos más o menos a la altura de, como si fuese en línea recta, de Costa Rica, Nicaragua. Y después, en los próximos días, semanas, meses, vamos a tener que tomar toda esa ruta como rumbo hacia el sur para poder cruzar a Panamá, Costa Rica, Nicaragua. Así que nos esperan muchas grandes aventuras en los próximos capítulos de Hakuna Matata por el mundo. Hasta llegar al Cabo veníamos todo por asfalto, pero los últimos metros, que es para llegar al faro, es de destapado de tierra. No ingresen por la primera ruta que marca Google Maps porque no está muy buena, bajamos por ahí y nos regresamos, sino ingresen por la segunda, que está bastante bien, así que se puede transitar sin drama. Miren lo que son esos pedazos de cristales de sal. Ya de regreso, como les dijimos, vinimos a conocer las salinas de Cumaragua. Queremos ir un poquito más cerquita. Hemos visto unas fotos muy lindas. No tenemos certeza cuál es el camino, pero nos dijeron que recién preguntamos a unos chicos y nos dijeron por acá que te lleva a una playa que se llama Matagorda. Se alcanza a apreciar el rojizo
de las salinas. Fíjense, las salinas que estábamos viendo recién eran rosadas y estas se ven de color más turquesa. Obviamente que las estamos viendo como de costado, así que no se alcanza a apreciar ese color. Pero qué lindo, nunca habíamos visto salinas así, con ese color. No nos deja de sorprender hasta el último momento, Venezuela. Miren, y estas se ven más oscuras aún. ¡Wow! Quisimos volar el dron y Cara de pánico. casi lo vamos a buscar en medio de la laguna. Es impresionante el viento que hay. Alcancé a hacer 2 segundos de filmación y dije, te estaba yendo mucho, o sea, si bien lo estaba llevando, pero lo que costó traerlo de vuelta con el viento, no, así que bueno, les vamos a deber las imágenes, pero bueno, uno puede buscar en YouTube o en Google Salinas de Comaragua para Sin viento, verlas desde arriba. pero igualmente desde acá se ven muy bien. Estamos de regreso en Adícora. Vamos a ver si podemos hacer una paradita en una playa. Mientras tanto, tenemos que recargar internet. Vamos a ver si podemos ir al faro de Adícora. Y les cuento, nosotros en su momento cuando entramos a Venezuela compramos un chip de Movistar, y que lo contamos creo que en el segundo episodio. Nos había costado $15. En teoría venía con 10 gigas, que resultó ser que después venían 30 gigas. No sé por qué. Y bueno, la cosa es que recién ahora se nos acabó. Es la primera vez que recargamos. Lo que nos explicaron es que, a diferencia en otros países que uno compra como paquetes de datos y recarga datos, acá, por más de que el chip sea prepago, como que tenés una duración del periodo de 1 mes y tenés que tener el saldo disponible, que en este caso eran 189 bolívares, que equivale a aproximadamente unos $6, y como que con eso se te reactivan los 10 gigas. Si no, si uno se consume esos gigas y después te empieza a consumir plata del saldo que uno tiene. Así que bueno, ya pudimos recargar. Esta es la vista que tenemos el día de hoy. Vamos a comer algo fresquito, livianito. Sí, no hay chance de prender los hornallos. Hace mucho calor. Vamos a disfrutar de la vista al mar. El almuerzo de hoy va a ser unas rapiditas integrales con tomate, queso que lo compramos recién, está muy rico con finas hierbas, jamón, champiñones. Y yo me compré estas, no sé, son como almejas en salsa picante. Vamos a disfrutar de almorzar con esta vista. ¡Qué hermosura! Bueno, no quiero spoilear nada, pero miren esa imagen, ya la van a ver en YouTube más adelante. ¿Estás seguro? Cuando salga este video, esa imagen ya la van a haber visto. Ah, sí, bueno, ok, ya la vieron. Tenés razón. De hecho, no es este mismo video. En este mismo video van a ver esa imagen un poco más adelante. Pero miren, bueno, voy al punto. Miren con la vista que estamos trabajando hoy, con la brisita del mar. Estamos en la capital del viento, menos mal. La realidad es que el Caribe es muy lindo. Estás como si tuvieras un efecto de brillo. No, es así, no, o sea, me paso y tengo la cara así. El calor, iba a contar, el tema del Caribe es muy lindo, pero el Caribe es para estar o con aire acondicionado o metido en el mar. Para nosotros ya hemos contado que el tema del motorhome es donde más se sufre, así que nos buscamos un lugarcito para trabajar al lado del mar, donde dé mucha brisa con las ventanas abiertas y el climatizador, y la verdad es que lo pudimos llevar bien. Tampoco. Pero, para nosotros siempre contamos que el clima más difícil para vivir en motorhome es el calor, porque de última con el invierno uno se pone mucha ropa. Y en la cara, bueno, la piel lo denota. Estamos llenos de sarpullido, de granitos en la cara, en toda la espalda, y eso que nos hemos puesto protector.
hasta en los dientes más o menos. Bueno, y nos vamos a comer antes de irnos de Venezuela, no sé cuándo nos vamos a ir, pero un asadito más, pero mirá el paisaje que tenemos al lado del mar. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos con la invitación que nos han hecho, así que gracias, la verdad, muchas gracias por poder compartir con ustedes. Y con esta vista del mar Caribe de fondo, que con el paso de los días que estuvimos acá, se fue poniendo más turquesita y hoy nos dijeron que cuando pare un poquito el viento en los próximos días se quedaba una pileta turquesa. No hemos tenido suerte con el color del mar. Nos quedamos 2 noches al final en Adícora, un lugar muy tranquilo. Me gustó mucho también la onda de este lugar. Mucha paz. Queremos agradecerle muchísimo a André y Daniel de la Casa Rosada que nos invitaron y gracias a ellos ustedes han podido ver videos de YouTube porque veníamos complicados con el tema del internet, así que bueno, pudimos subir acá. Para subir los videos y para hacer backup también de todo lo que grabamos, así que aprovechamos el internet. Y nos estamos despidiendo del mar Caribe venezolano. Yo creo que sí. Así que los invitamos que se unan al rancho, se suscriban a nuestro canal, activen la campanita y nos sigan acompañando para ver cuáles son las próximas aventuras de Hakuna Matata. Y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran. Hakuna Matata. Día a día, 2 seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen